release from... Bueno, muy bien, muchas gracias. Buenas tardes a todos y a todas. La verdad que para mí es un honor haber sido invitada en este querido foro internacional y sobre todo, como le comentaba a los compañeros, volver a México, porque yo viví 4 años en Puebla cuando fui asilada política de este país, en la época de la dictadura militar en la Argentina, y son cosas, bueno, que uno no olvida. En esos momentos difíciles fue el gobierno y el pueblo mexicano quien, bueno, me tendió las manos, y por eso siento una emoción terrible volver acá como senadora de la Nación. Bueno, creo que la invitación tiene que ver la invitación a la Argentina, ¿no es cierto? Bueno, yo soy senadora, como ustedes saben, presido la Comisión de Agricultura del Senado de la Nación, que es una comisión, bueno, que tiene muchos temas, ¿no es cierto?, pero que en el tema de las economías regionales y en el tema de agricultura familiar ha trabajado mucho, y hoy tenemos ley en la Argentina. Pero esta ley, que es la 27.118, que la vemos ahí, en realidad yo le comentaba hoy a los compañeros y compañeras que es una ley que estuvo muy poquito tiempo en el Congreso de la Nación, tanto en diputados como en senadores. ¿Por qué? Porque lo importante de la ley de agricultura familiar que hoy tiene la Argentina es todo el proceso previo de trabajo, fundamentalmente de las organizaciones campesinas y de nuestros pueblos originarios. Ellos trabajaron durante años para consensuar un proyecto de ley que finalmente llegó al Congreso de la Nación. Es decir, tampoco fue de meses, fueron años de trabajo y de concientización de la necesidad de tener una ley de agricultura familiar en la Argentina. Y digo esto porque a veces parece el camino duro, un camino pesado, pero sin embargo es un camino que hay que hacer, es un camino que hay que desarrollar y llegar finalmente a una ley, un marco legal que asegure derechos a nuestros agricultores y a nuestras agricultoras, a nuestro campesinado y a nuestros pueblos originarios. De eso se trata la ley, de asegurar derechos. Tampoco el esfuerzo de todas las organizaciones campesinas a veces, bueno, puede caer en saco roto si es que no hay, yo creo que esa expectativa de que un gobierno nacional o gobiernos provinciales tomen esa iniciativa y la hagan suya. Y esto pasó en la Argentina, porque a veces decimos, bueno, es una muy buena ley, la ley nuestra, pero bueno, también tenemos que ver en qué contexto se pudo debatir y sacar esta ley. Y bueno, y es en el contexto justamente de un proyecto nacional y popular. Es en el contexto de un gobierno que ha sacado no solamente la ley de agricultura familiar, sino muchas otras leyes que aseguran derechos a los argentinos y a las argentinas. Y en ese contexto de dar más derechos a quienes necesitan es donde se sanciona la ley de agricultura familiar. Por eso es importante el contexto donde se da, y en ese sentido toda lucha es buena. La lucha hay que seguir hasta llegar y sacar. ¿Por qué? Porque es justa, porque es una lucha justa. Bueno, esta es nuestra ley argentina, y muchos me han preguntado por qué se llama justamente un régimen de reparación histórica de la agricultura familiar. Y bueno, creo que se trata justamente de una reivindicación, y de hecho es una reparación histórica, porque uno habla de Argentina, bueno, y piensa en la Argentina de la Pampa, piensa en los grandes terratenientes, en las vacas, en el trigo, en la soja,
Y todo eso es real, es decir, hay una estructura agraria en la Argentina y esa estructura es real y existe. Pero también siempre existieron los pequeños productores, el campesinado, es decir, nuestra agricultura familiar. Siempre existió, pero estaba, bueno, estaba como invisible, digamos, a los ojos de las políticas públicas. Y justamente las acciones en favor de la agricultura familiar, creo que las inicia Néstor Kirchner ya en su primer gobierno, con medidas revolucionarias. Y entonces lo que vamos a ver en esta ley es que es una ley muy nuevita, porque es una ley que sancionamos en diciembre del año pasado, se promulgó en enero y ahora está en pleno proceso de promulgación y de reglamentación. Yo por eso les había traído, Juan Pablo, si tenés, unos ejemplares de la ley. Creo que trajimos 10 ejemplares de la ley argentina, vamos a distribuir entre los compañeros que están acá y los que están en las redes, los que están trabajando este proyecto de ley. Ahí está pidiendo los ejemplares. Bueno, ahora se está trabajando en la reglamentación y el Ministerio de Agricultura de la Nación Argentina, que es justamente el que tiene a su cargo toda la implementación de esta ley, pues justamente está trabajando en un proceso de reglamentación absolutamente participativo, porque lo que tiene esta ley es que han participado todos. Yo recordaba cuando la compañera hablaba de la red y de otras organizaciones campesinas en México, por eso teníamos el FONAF allá en Argentina, que era el frente de, no sé, eran como 400 organizaciones campesinas de todo tipo, que se pudieron poner de acuerdo, se pudieron organizar, y ese foro está presente en la ley también, es reconocido por el Gobierno Nacional, es reconocido por el Ministerio de Cultura de la Nación y forma parte de todo de toda la reglamentación, son 10 nada más, la reglamentación que se está haciendo. Por eso, en ese ejemplar que estamos distribuyendo, ustedes ven que entre capítulo y capítulo hay para hacer notas y preguntas, porque es la herramienta que está utilizando el Ministerio de Cultura de la Nación Argentina para reglamentar. Lo está haciendo con todas las organizaciones, absolutamente participativa. Y ahí cada uno dice lo que piensa. Bueno, brevemente, ¿en qué consiste la ley? Bueno, esa reparación histórica, dijimos, es una reparación histórica hacia nuestro campesinado, una reparación histórica, un reconocimiento de la diversidad de la Argentina. Porque Argentina no es solamente la capital federal, la Argentina es un país federal donde hay mucha diversidad étnica, una diversidad que nosotros recién, quizás estos años, estamos diciendo que es uno de los fuertes que tiene la Argentina, y poder hacer políticas públicas reconociendo al otro, con el otro, y reconociendo la diversidad productiva, social, étnica que existe en nuestra Argentina. Por eso es reparación histórica, porque también el reconocimiento que la Argentina es América Latina. Y esta, bueno, como ya muchos dijeron, la ley de agricultura familiar tiene que ver fundamentalmente con la seguridad y soberanía alimentaria. Eso es fundamental, creo que es el eje de todo. Y por supuesto que es una ley soberana. La Argentina también tiene otras leyes donde ha asumido la soberanía, por ejemplo, de las tierras. Tenemos una ley de tierras que acota la propiedad extranjera de las tierras. Eso también lo hicimos hace 3 años. Es decir, que todas estas leyes no son aisladas, sino que tienen que ver con otras leyes reparatorias de derechos humanos, de derechos sociales y de profunda soberanía política y económica que la Argentina reclama para sí y que, bueno, y tiene expresión en el Parlamento argentino. Esta ley, como dije hoy, fue muy trabajada por las organizaciones, tiene casi el 80% de todo lo que se ha trabajado en esas organizaciones, un 20%, bueno, fue cambiando, se fue trabajando también con otros sectores, pero hemos logrado que en el Congreso de la Nación Argentina es una ley
que sea aprobado por unanimidad de la Cámara de Diputados y de la Cámara de Senadores de la Nación. O sea que es expresión real de lo que el pueblo argentino estaba necesitando. Bueno, todo lo que hoy ya comentaron los compañeros acerca de la necesidad, bueno, de valorizar y de dar derecho como sujeto agrario a nuestro campesinado, son los objetivos. Es una ley que tiene muchos objetivos generales, muchos objetivos también que hacen a todo lo que es la agricultura familiar, pero fundamentalmente, a ver si vamos pasando, así yo no... Bueno, todo lo que ustedes ven que es los objetivos generales de la ley, eso está perfectamente delimitado. No quiero volver a repetir porque son todas las cuestiones que hoy en este foro tan importante se han dicho. La necesidad, lo que significa el desarrollo rural, el desarrollo territorial, lo que significa nuestros pueblos originarios, recuperar los valores, recuperar los saberes ancestrales, y sobre todo dar derecho y reconocer como un sujeto agrario a nuestro campesinado, que de eso se trata. Bueno, si seguimos. Bueno, por eso los que tienen la ley, si no después también se la mandamos. Para analizar la ley en sí tenemos 6 ejes temáticos, que es bienes naturales y ambiente, procesos productivos y de comercialización, desarrollo tecnológico, asistencia técnica e investigación, educación, formación y capacitación, infraestructura y equipamientos rurales e instrumentos de promoción. Es decir, el cuerpo, digamos, de esta ley tiene estos 6 ejes temáticos que, bueno, todos que estuvimos escuchando y todas las exposiciones, creo que resume también toda la necesidad que hay con respecto a la agricultura familiar y a una ley que la promocione. Sí, seguimos. Es una ley que tiene en el tema de la tierra, habla del acceso a la tierra y considera la tierra como un bien social. Y la creación del banco de tierra, yo creo que eso es fundamental. Cuando en los primeros capítulos vemos que parte la ley de lo que son los bienes naturales y el ambiente, y donde habla de, ustedes ven ahí, acceso a la tierra, creación del banco de tierra, regularización dominial, yo creo que esos 3 componentes hablan a las claras de dónde partió la ley, que no es una construcción de arriba hacia abajo, no es que a alguien se le ocurrió que sería bueno tener una ley de agricultura familiar, sino que esto partió desde abajo y desde las necesidades reales del campesinado argentino. Por eso esto es fundamental y esto es lo que garantiza nuestra ley en lo que es bienes naturales y ambiente. Seguimos. Además sigue con todo lo que con todos los procesos de producción y de comercialización, que mucho se ha discutido hoy. Creo que mucho se ha discutido también con respecto a si las políticas públicas referidas a la agricultura familiar tienen que ver con lo social o con lo productivo. Pues yo creo que en ese sentido hay que ensamblar, como decían los compañeros, hay que ensamblar las políticas sociales y las políticas productivas. ¿Por qué el ensamble? Pero justamente porque hubo mucha exclusión. No puedo a partir de decir, bueno, a partir de hoy todas las políticas para la agricultura familiar son productivas. Y dejo todo lo que son subsidios, No es posible eso. O sea, no es posible por la enorme exclusión social que trajo, yo creo, un sistema liberal y neoliberal, no solamente en México, en Argentina, sino en América Latina. Cuando un sistema político excluye a los sectores populares, ocurre esto, que tenés que reparar, que necesitas una ley de reparación y al mismo tiempo tenés que ensamblar con políticas sociales para reparar a los que ya tienen hambre, a los que ya tienen necesidades, a los que ya quieren que sus hijos vayan a la escuela. O sea, no hay, digamos, una dualidad. Se ensamblan esas políticas para que lo productivo y todo lo que sea la comercialización y todos los aspectos de innovación productiva y todo lo que significa mayor productividad para la agricultura familiar sea una realidad y la familia tenga el ingreso genuino que se merece para ella y para toda su familia. Entonces, vimos el aspecto de la tierra,
La ley tiene todos los aspectos que significan la producción y comercialización. Por supuesto que es fundamental el agregado de valor en origen, la producción y la comercialización. En la comercialización se aprovecha también todo el proceso que ya existe en la Argentina con las ferias francas, la necesidad, habla la ley de la creación de ferias francas a lo largo y ancho del país, las ferias nacionales o federales, donde además que el productor venda a un precio justo su producto, también el cliente, el consumidor, el argentino, digamos, que compra, tenga también un precio justo. Porque hay algo muy interesante que yo escuché hoy acá y que también nosotros estamos discutiendo en la Argentina y que es absolutamente real, que es cómo se distribuye el ingreso a lo largo de las famosas cadenas de valor que se llama. Porque en esas famosas cadenas de valor, por supuesto que hay dos extremos débiles. El primer extremo débil del campesinado, del productor de los bienes y los alimentos. Y en el otro extremo, digamos, el consumidor, el que compra caro, al que le venden barato, que es el agricultor familiar, y el consumidor, que yo creo que pasa acá en México como pasa en la Argentina, que le venden caro. A lo largo de toda esa cadena de valor, hay sectores concentrados en la industria y también en los procesos de comercialización que se quedan con la renta que genera el campesinado y el pequeño productor. Por eso en la Argentina también hemos sacado una ley y estamos discutiendo qué está ocurriendo con eso, porque es una cosa que hay que solucionar, pero creo que la solución viene de una intervención del Estado. Es decir, cuando hay un proceso, no podemos, es imposible dejar que las empresas sean las que definan en el mercado, porque las empresas ya, tienen otro objetivo. Las empresas de por sí tienen su objetivo, que es, maximizar su ganancia. Es decir, es el Estado, es la gente, es el gobierno que elige la gente, el que tiene que definir las grandes políticas públicas y sacar las leyes y los instrumentos necesarios para que así sea. No la empresa. Por eso la intervención del Estado es absolutamente indispensable en estos casos. Y eso la ley también lo contempla. O sea, la intervención del Estado para asegurar un precio justo en la producción y a lo largo de la comercialización de los productos. Y hablamos también hoy, se habló de este foro que es muy importante, todo lo que significa el desarrollo tecnológico, la asistencia técnica, la investigación, la tecnología. Bueno, ese es un tema que está incorporado en esta ley, que es fundamental para el desarrollo de la agricultura familiar, pero también les tengo que comentar que ya se inició en la Argentina en el 2005. Se inició un proceso muy fuerte de innovación tecnológica y de crear tecnología para la agricultura familiar. Yo me acuerdo que en mi provincia, pues yo soy la provincia de Formosa, que es una provincia que está al norte de Argentina limitando con el Paraguay, pero es que es la zona donde está el 80% de nuestros agricultores familiares. Es decir, está la pampa húmeda con su estructura, que todos saben la estructura que tiene, de grandes terratenientes, y después está toda la agricultura familiar, y en el norte de la Argentina está el 80%. Y yo me acuerdo que una de las cosas más imponente que yo vi es la inauguración en mi provincia del CIPAF. Hay 5 CIPAF en la Argentina, que son los centros de validación de la tecnología para la agricultura familiar. Cuando se inauguró el primero en el 2005, la verdad que era una cosa, decía, pero ¿cómo? Va a haber un organismo técnico especializado en la innovación y en la tecnología que necesita la agricultura familiar. Y así fue y así es. Pero además, no solamente valida tecnologías, mejora la semilla, los rendimientos, analiza el porqué de cómo se puede lograr la productividad con poca tierra, además crea instrumentos y herramientas. O sea, crea, por ejemplo, qué sé yo, para nuestros algodoneros en toda la zona norte de la Argentina, crea máquinas herramientas, crea cosechadoras especiales de algodón para
para la agricultura familiar, es decir, cosechador de algodón, que sirven para las pequeñas parcelas, es decir, y todo eso existe y se da. Y bueno, con gran apoyo, ¿no es cierto?, del Ministerio de Cultura de la Nación y del INTA, que es un organismo donde están, creo, los mejores técnicos de la Argentina, y además de la técnica, creo que acá lo que vale es el compromiso social y político hacia un modelo de ruralidad en la Argentina, que no es que se antepone o se contrapone con un modelo de agricultura comercial, sino que son dos realidades distintas. Entonces, ¿dónde ayuda el gobierno? Ahí donde necesita, que es la agricultura familiar. Sí, adelante. Bueno, ahí estaba uno de las cuestiones de la ley que estaba en la diapositiva anterior, es justamente crear un centro de validación y de semillas nativas para que la agricultura familiar tenga, no solamente tenga sus semillas y además rescatar esas semillas de cultivos ancestrales que en la Argentina hoy se está rescatando. Bueno, la educación. La educación propone la ley también que la educación rural sea un servicio público. Pero además le da mandato al Ministerio de Educación de la Nación sobre cómo promover todo lo que sea la educación rural. Pero acá tenemos que decir que en esta ley mucho se está haciendo ya en educación rural, porque en todas nuestras provincias, sobre todo en el norte de la Argentina, donde la ruralidad es muy grande, ahí ya hay muchos programas y se trabaja duramente en lo que es educación rural. Educación rural, todo lo que es la escuela técnica. La escuela técnica en la Argentina había desaparecido en la década del 90. En la década del 90 desaparecieron todas las escuelas técnicas y bueno, tampoco teníamos industrias, comprábamos todo de afuera, había una apertura de la economía, bueno, ¿y qué iban a estudiar? ¿Quién iba a estudiar en una escuela técnica y para qué? Bueno, se abrieron más de 20 escuelas técnicas de primer nivel en mi provincia, en un estado estoy hablando, que son escuelas técnicas que están ahí cerquita de la chacra del productor. Ahí están. Y ahí trabajan los técnicos, ahí se reciben los chicos, y esos chicos después ya están estudiando en universidades para ingeniero agrónomo, bueno, y todo veterinario, todas las, siempre eligen las carreras que están relacionadas con sus saberes, con su tierra. Bueno, creo que esa es una cuestión fundamental de saber que la educación rural tiene que estar absolutamente presente, pero no trasladar, digamos, la educación urbana a la rural, no. La educación rural tiene sus propios valores, tiene sus propios conocimientos, y se trata justamente de validar esos conocimientos y darle, bueno, a los chicos y a los adolescentes la formación que se merecen. Sí, adelante. La ley también tiene un capítulo muy especial en todo lo que es infraestructura y equipamientos rurales, porque es absolutamente necesario. Cuando hablamos de infraestructura también hablamos de la vivienda. Hace un mandato de que así como se construye, que haya una paridad, digamos, así como se construyen tantas viviendas urbanas, y que justamente esa construcción de viviendas urbanas tiene que ver con la migración del campo hacia la ciudad, asimismo se construyen las viviendas rurales. De hecho, en mi provincia, en el norte de la Argentina, ya hay viviendas rurales, que se llaman las viviendas PAIPA, porque el PAIPA es un programa de apoyo al pequeño productor. Entonces, llama la atención, ¿no es cierto?, que uno va en una ruta y va a ver todas las casitas paiperas, le dice, que son las casitas de nuestros agricultores que están a veces cerca de la ruta o un poquito más lejos. Pero todas, la casa, costó mucho hacer la casa rural, porque la mentalidad estaba y el presupuesto estaba armado para que uno haga esos grandes monumentos, digamos, que parecen casitas de paloma, donde justamente todos los que migran del campo a la ciudad tienen que vivir en pequeños departamentos y se vuelven locos. O sea, estaba armado el sistema para eso, pero no para hacer casas donde habitan, casas para que retornen a su lugar o no se vayan de su lugar, casas que tengan que ver con el arraigo. Eso ya se está haciendo. Bueno, y además la infraestructura y todo lo que significa, ¿no es cierto?, llegar con el transporte, la red vial, hacer, digamos, todo lo que sea también, bueno, yo creo que la infraestructura que necesita
nuestros agricultores, y que a veces se hacen las grandes rutas, los grandes puentes y esos caminos que uno tanto necesita, los caminos secundarios, esos que siempre son de tierra, que se inundan, o bueno, eso, hacer la infraestructura rural que si bien se ha hecho muchísimo en la Argentina en los últimos años se ha construido una infraestructura económica y social como nunca antes, aún falta hacer esa infraestructura rural para nuestros campesinos y pequeños productores. Adelante. Bueno, entre los instrumentos de promoción, bueno, hay beneficios impositivos, da mandato al Ministerio de Cultura de la Nación también para hacer políticas diferenciales, que ya se está haciendo. Por ejemplo, el SENASA, que tiene que ver con todo el control de la sanidad animal y vegetal en la Argentina, ya tiene ahora una comisión que analiza y verifica el saneamiento animal y vegetal de los pequeños productores. O sea, hay un saneamiento, digamos, fundamentalmente para los productos que exporta Argentina, pero ahora ya hay un SENASA especialmente diferencial para la agricultura familiar. Y también, en cuanto a lo previsional, que ahí estábamos nombrando, bueno, hay un régimen previsional para la agricultura familiar que ya está funcionando en la Argentina, porque en la Argentina ya hace muchos años está funcionando un régimen tributario especial, donde, bueno, que justamente se llama el tributo social rural, que significa que por muy poquita plata el campesino, la campesina, nuestros productores rurales tienen su obra social, tienen el descuento para su jubilación del día de mañana, y bueno, y pueden facturar también, tiene una factura especial. Bueno, todo eso hace años que funciona, pero ahora la ley le da la jerarquía justamente de ley. Por eso nosotros en el Congreso de la Nación, por ejemplo, ya hemos presentado varios proyectos que están relacionados con los mandatos de esta ley. Y uno de ellos, por ejemplo, es crear un monotributo rural social independiente, justamente para que haya una obra social especial para el pequeño productor o la agricultura familiar. Bueno, también hace poquito acaba de crear el sello de calidad de la agricultura familiar, el Ministerio de Cultura de la Nación, o sea que ya hay productos que van a llevar ese sello con todo lo que eso significa, con todo el apoyo tecnológico y de recursos que significa tener un sello de calidad de la agricultura familiar. Bueno, sigo rápido porque me parece que tengo poquito tiempo, pero bueno, adelante. ¿Cómo? ¿Terminó? ¿Qué pasó? Bueno, no sé qué pasó. Bueno, lo que quiero decir es que cómo marcha hoy la Ley de Agricultura Familiar en la Argentina. Bueno, como les dije hoy, estamos en pleno proceso de reglamentación. Esa reglamentación es absolutamente participativa. Y un mes clave es septiembre. El mes que viene es clave en la Argentina porque se presenta el presupuesto nacional, y lo que ha dicho la Presidenta de la Nación es que va a asignar en el primer año del funcionamiento de la Ley de Agricultura Familiar, va a asignar $50 millones para la agricultura familiar. Eso lo va a asignar el mes que viene cuando se presente el presupuesto nacional. Y entonces, por eso, el Ministerio, que es la autoridad de aplicación, y todas las organizaciones están trabajando en la reglamentación, porque un poco están esperando cuál va a ser el presupuesto asignado para avanzar en las reglamentaciones. Bueno, agradezco muchísimo estar acá en este foro tan importante, en este país que amo muchísimo. Gracias por todo y bueno, y estamos a sus órdenes para alguna pregunta. Muchísimas gracias. Muy amable, senador. Muchísimas gracias y un saludo muy grande a todos los mexicanos. Ya dije que amo México, es mi segundo lugar. Cuando más necesité me abrieron los brazos, no solamente el gobierno dándome un asilo político, sino todos los mexicanos. Mi hijo hizo primer grado acá y para él también es un lugar muy, pero muy íntimo de su primera infancia. Y dice que esas cosas te quedan para siempre. Así que México, amo México. Le agradezco mucho sus palabras y como mexicano pues me siento muy agradecido y bueno, pues seguimos aquí queriendo apoyarla con lo que usted se merece porque pues
alguien que ama a México, pues nos sentimos muy orgullosos, y sobre todo alguien que hace algo fuerte por la agricultura familiar y por los campesinos de su país y por cambiar las cosas en este mundo. Por lo cual, senadora, pues yo también ya me despido porque ya es la última entrevista, y pues no me queda más que agradecerle nuevamente y que, bueno, pues que disfrute su instancia aquí en el país. Muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias. Y bueno, y un saludo especial también a los argentinos que están viviendo acá en México. Y bueno, y yo soy argentina y también formo parte de una provincia muy linda que es la provincia de Formosa. Esa es mi provincia y mi lugar en el mundo. Le he dejado un libro muy lindo al senador con todas las fotos de mi provincia, que es una provincia de un clima semitropical. Muy nuevita, es una provincia muy joven, pero muy pujante. Así que también están todos invitados para cuando vayan a Argentina a visitarnos. Le agradezco mucho. Buenas noches.